Buenas noches. Un reto importante que tiene el país es el aumento y eficacia de su inversión pública. Según datos del Ministerio de Hacienda, para el año 2018 se registran 783 millones de dólares en inversión pública ejecutada, es decir, el 3% del PIB. El promedio de dicha inversión entre el año 2009 y 2018 asciende a 664 millones de dólares. Para que un gobierno transforme las condiciones de vida de la gente, no solo le requiere fuentes de financiamiento, sino proyectos con impacto social y económico en las zonas donde se ejecuten. Por lo tanto, se deben considerar las proyecciones que socios estratégicos tienen del panorama económico y político del país. Uno de esos socios es el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, quien en los últimos años ha brindado financiamiento a diversas apuestas gubernamentales. Esta noche en 8 en punto hablaremos de las perspectivas que dicha institución tiene para el país y su relación con el nuevo gobierno. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros. Viernes 16 de agosto del año 2019, deseando que esta semana haya sido de mucho provecho y éxito para usted en todas sus actividades personales y profesionales. Nuestro compromiso es ofrecerle a usted análisis de diferentes acontecimientos políticos, económicos y de la coyuntura de nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la estrategia de país y proyectos del BID. Y es un gusto para mí recibir a Carmiña Moreno, representante del país del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenas noches, Carmiña. Qué gusto que nos acompañe. Bueno, Carlos, es un gusto para mí estar aquí, además en este set, y desearte éxitos en esta nueva etapa del programa. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta noche de viernes para platicar diferentes asuntos de la agenda institucional del BID. Vamos a hablar también un poco del vínculo con el nuevo gobierno y cuáles son algunas de las expectativas que se tienen al respecto. Y para eso veamos una nota introductoria que nos permita contextualizar esta plática. Para el comisionado presidencial de proyectos, Luis Rodríguez, no hay tiempo que perder y adelantó algunos de los proyectos que se tiene en mente, encabezado por la iniciativa Mi Nueva Escuela. Básicamente contempla dos ejes estratégicos. El primero es la parte de la modernización de ciertas cuestiones en el sistema educativo, de toda la cuestión tecnológica, de la infraestructura tecnológica, y por otro lado también el tema de la infraestructura. Ir cambiando la infraestructura escolar poco a poco. Resaltó la necesidad de contar con la cooperación de la empresa privada y trabajar en conjunto con todas las instituciones. El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, tenemos un déficit altísimo en ese caso, 1.2 millones de viviendas, por ejemplo, que no cumplen los requisitos mínimos, y tenemos un déficit más o menos de 250.000 viviendas que hay que hacer, entonces es clave eso. Dijo que ya están analizando cómo hacer factible al puerto de la Unión, entre otros proyectos en la zona costera. Está el puerto de la Unión, tenemos el puerto de Acajutla, tenemos el puerto Corsaín, tenemos La Libertad, tenemos una red en la cinta marino costera, y no puede ser que un puerto nos está causando un problema. No puede ser que estemos poniendo los ojos solo en eso. También habló de buscar reducir el caos vehicular. Estamos analizando cómo está, si hay que agregarle cosas, si no, y su factibilidad también. Si todavía funciona o no funciona, si hay que hacerle modificaciones o no, qué nudo va a liberar también, qué potencial logístico también podemos sacar. Agregó que se sentará con las autoridades del MOB, ya que plantea la posibilidad de cambiar el proyecto que se estaba realizando en la carretera a Los Chorros. No puede ser que el 1% de toda la carretera de Los Chorros nos esté dando tanto problema. Tenemos que buscar otra opción. Pero sí es muy probable, y eso sí te lo anticipo, que sí es muy probable que nosotros vayamos a presentar una propuesta diferente. Luis Rodríguez dijo que todavía no hay fechas determinadas, pero trabajarán porque todo sea lo más rápido posible. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esta nota para introducir el tema que vamos a estar platicando, uno de los temas que vamos a estar platicando con Carmiña Moreno, representante de país del Banco Interamericano de Desarrollo. Saludamos a las personas que quieren interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, las personas que siguen la transmisión por el Facebook Live de Canal 33, pero también a través de Twitter, @8 en punto es el espacio con el cual usted puede emitir preguntas, comentarios de lo que vamos a estar platicando en los próximos minutos. Carmiña, entiendo que usted cumple 3 años como representante del BID, considerando en el caso de El Salvador,
Y considerando esa experiencia, ¿qué implica la gestión de la oficina del BID por su apoyo financiero, por su apoyo técnico en un país con las características políticas que tiene El Salvador? Bueno, pues realmente sí, efectivamente, ahora en las fiestas agostinas cumplí 3 años de estar en El Salvador. Primero, agradecer, ha sido una experiencia muy, muy positiva para mí. Yo creo que ha sido un aprendizaje tanto personal como profesional. Y en lo que respecta a mi papel como representante del BID en el país, he podido trabajar muy de la mano con los gobiernos, que a la final los gobiernos y los países son los socios del banco, porque nosotros somos una cooperativa y bueno, trabajamos inicialmente con el gobierno que acaba de salir y ahora estamos en un diálogo muy profundo también con el nuevo gobierno. ¿Qué ha implicado para mí estos 3 años? Para mí me ha implicado pues realmente haber acompañado en todo este tema fiscal, ver la consolidación de las finanzas, la sostenibilidad de la economía, pero también encontrar e identificar retos. Yo creo que es importante recoger que para que este país verdaderamente dé el salto cualitativo y cuantitativo que requiere, necesitamos crecer. La tasa a la cual hemos venido creciendo ha sido una tasa entre 2, en los últimos tiempos 2.5, pero para salir y realmente asegurar que este crecimiento medio bajo repunte y que no esté afectado de pronto por un choque externo, necesitamos crecer entre el 3 y el 4%. Y por supuesto, mucho trabajo, he vivido etapas de temas de diálogo complicado político. Bueno, de hecho tuvimos que eliminar una operación de crédito que no fue aprobada. Eso fue bastante doloroso porque son esfuerzos que se hacen. También en estos 3 años hemos logrado la consolidación del Grupo BID en el país. El Grupo BID somos 3 instituciones, el BID Invest y el BID Lab. Entonces han sido 3 años donde también hemos logrado mantener una calidad de la cartera y apoyar y acompañar al gobierno en todo este tema de las consolidaciones fiscales. Usted bien lo mencionaba, el BID es un socio estratégico para los gobiernos, para los estados, y el trabajo político que eso significa, los préstamos, las negociaciones políticas, los acuerdos técnicos, el monitoreo, es parte del trabajo que el BID tiene y ha desarrollado por mucho tiempo en el país. Quiero aprovechar para consultarle, Carmiña, si pensamos un poco en evaluación y financiamiento que el BID ha brindado, del fondo que los ha brindado en el último quinquenio, ¿a cuánto asciende en términos generales el monto en operaciones de préstamos que ha dado la institución en los últimos 5 años, aproximadamente? Sí, nosotros trabajamos efectivamente con el acuerdo sobre lo que nosotros llamamos la estrategia país, que las acordamos al inicio de los nuevos gobiernos, y pues, en este espacio de la estrategia actual hemos aprobado operaciones por $800 millones, de los cuales hemos desembolsado aproximadamente 634 millones. En eso estamos incluyendo algunos proyectos de inversión, pero también 2 operaciones de apoyo presupuestario, que fueron el año pasado una de $350 millones, que vino muy oportuno para aliviar el perfil de la deuda del país, y una que aprobamos este año por $200 millones, que estamos en este momento en trámites, verificando el cumplimiento de las condiciones de la matriz de política para desembolsar, ojalá antes de terminar el mes de agosto. Bueno, vamos a platicar en los siguientes segmentos un poco qué significa estos criterios para la implementación de estos fondos y los proyectos también sobre la marcha, pero usted menciona algo también que es importante, el monto 800 millones y de estos 600 millones ya desembolsados. Le consulto, Carmiña, ¿cómo calificaría usted la gestión de los fondos y la implementación de los mismos en los proyectos? ¿Es eficaz o hay lecciones aprendidas? Bueno, nosotros hemos contado con la fortuna, y yo creo que esto es uno de los activos del banco, es que tenemos una capacidad instalada en el país importante. Tenemos especialistas, tenemos un apoyo técnico y acompañamos mucho a los ejecutores. Y tenemos un diálogo permanente, tenemos unos esquemas de seguimiento y monitoreo a la ejecución, y realmente hemos sido, yo creo que, efectivos en el seguimiento. Además, nosotros hacemos desembolsos en la medida que las obras van avanzando y hacemos verificaciones de cómo van los avances y así vamos desembolsando. Actualmente tenemos operaciones en ejecución como el proyecto de turismo, el de vulnerabilidad en el área metropolitana, que ya estamos cerrando, con el cual estamos construyendo las lagunas de laminación, que son una obra muy importante, y otras cárcavas que estamos en este momento construyendo. También tenemos el proyecto de PRIDE 2, que es el proyecto de salud, el de gestión tributaria, que es muy importante para la consolidación y el apoyo a los ingresos tributarios, un proyecto de eficiencia energética
energética para Bandesal, para que irrigue esos recursos apoyando a la pequeña y mediana empresa en todo lo que es la gestión de la eficiencia energética. Y bueno, trabajamos y tenemos siempre equipos de proyecto y realmente los proyectos se están ejecutando en tiempo y forma, ¿no? Esta es una etapa importante del país, Carmen, en el sentido de un nuevo gobierno, pero también en 2019, este año, cierra también la estrategia país del BID. ¿Qué elementos marcan la evaluación de la estrategia país BID para el quinquenio, en este caso 2014-2015 hasta el 2019? Sí, yo diría que hemos cumplido, yo creo, estamos en la media de lo que nos habíamos propuesto aprobar, ¿no? En los 800 millones teníamos un escenario bajo, que era del orden de unos 600 millones, y un escenario alto de un poco más de 1.000 millones. Entonces quedamos en 800, yo creo que estamos bien. Yo creo, el deseo hubiera sido haber de pronto balanceado mejor los préstamos de apoyo presupuestario versus los préstamos de inversión, porque nosotros sí pensamos que la inversión en infraestructura es un elemento preponderante para mover la inversión y mover el crecimiento. Entonces, ahí digamos que tuvimos un año donde por la situación de pronto de este diálogo no aprobamos operaciones, y yo creo que también son elementos que se pierden oportunidades para el país. Y también tuvimos que cancelar una operación que venía de antes, que fue lo de la vía costero marina, y yo creo que en este momento sí le echamos de menos, porque estaría apoyando mucho este desarrollo que actualmente el gobierno quiere impulsar, del fortalecimiento de esa zona, ¿no? Antes de irme a la pausa, le consulto, ¿qué pasó en este proyecto en concreto de la franja marino costero, que es una estrategia también que de los gobiernos anteriores se viene discutiendo, una zona de intervención en política pública para promover el desarrollo territorial? ¿Qué pasó esto que no se pudo llevar a buen puerto? Mira, el tema del proyecto fue aprobado, eran 115 millones de dólares, era una vía que continuaba, incluso la que ya en este momento fue un milenio, está avanzando mucho, que era desde Zacatecolucas al río Lempa, y todo el tema vial alrededor del puerto de La Unión, conectando a la salida al puesto fronterizo para unir a Honduras. Sí. Y eran otras vías ya hacia la zona más de Sonsonate. Bueno, los proyectos estaban listos, pero en ese momento la situación del diálogo y la correlación política desafortunadamente no estuvo alineada, y ya habíamos ampliado los plazos de ejecución más de 24 meses y definitivamente ya no hubo más espacios para seguir manteniendo la oferta, pero no quiere decir que podamos retomar de alguna manera esas inversiones, ¿no? Es más, tengo que hacer la pausa, pero me gustaría que en el siguiente segmento hablemos de eso. ¿Qué marca la nueva estrategia del BID, de la estrategia país del Banco Interamericano de Desarrollo en función del nuevo gobierno? Volvemos en minutos. Una mención importante que hay que hacer: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en esta plática que tenemos con Carmiña Moreno, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Un poco cuál es la lectura que tiene dicha institución y su estrategia país y las actividades que realizará con el próximo gobierno. Antes de entrar de lleno al próximo gobierno, Carmiña, hay un aspecto que es relevante, es cuál es el proceso de evaluación que hace el BID en función de algunos ejercicios de apuestas de proyectos y de inversión en concreto, y que las situaciones no terminan o los resultados no terminan siendo lo que se esperan. Por ejemplo, pongo un caso, el caso Citrams. ¿Cómo evalúa el BID estas situaciones y estos escenarios cuando su implementación está marcado por situaciones legales, políticas? ¿Qué lectura hace el BID de estos casos? Bueno, ante todo, sí, efectivamente nosotros como Banco de Desarrollo siempre estamos muy pendientes de hacer las evaluaciones. De hecho, hay muchos proyectos que involucran las evaluaciones de impacto, porque nos interesa mucho cuáles son los efectos en el desarrollo. Sí. Y encuentra uno efectivamente temas como los BTRs, en este caso Citrams, que fue un proyecto que nosotros apoyamos, que después la Corte Constitucional hace una sentencia, da un mandato, pero nosotros hemos continuado, y de hecho por eso le apostamos con una asignación de una cooperación técnica para hacer el modelo de movilidad de la ciudad. Estamos terminando en este momento todo lo que es las matrices de origen y destino, que servirán para establecer el modelo de movilidad de la ciudad.
hemos estado acompañando, porque hay que darle la salida al tema de movilidad que tiene la ciudad, ¿sí? Y encontramos realmente que hay alternativas. Estamos trabajando y acompañando al gobierno en ese estudio y por supuesto tratar de poner en valor toda la inversión que ya se ha hecho y mirando qué otras alternativas y qué otros elementos se deben incorporar. Por supuesto, el banco siempre comprometido en el desarrollo y buscando alternativas. Ahora, pensando un poco en el escenario de la nueva administración que asumió hace un par de meses, particularmente Carmiñez, ¿cuáles son los aspectos más relevantes, en este caso, que marcan la estrategia del BID para el caso El Salvador, la estrategia país en los próximos 5 años? Un poco tras el escenario del gobierno que ha salido o el ejercicio de gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén, asume Nayib Bukele un nuevo gobierno y se está replanteando la estrategia de país del BID. ¿Qué elementos marcan esa nueva estrategia? Sí, nosotros hacemos entonces una evaluación de la estrategia y empezamos a preparar con mucha anticipación los diagnósticos a nivel de todos los sectores, de tal forma que podamos tener un diálogo sustantivo y muy informado en los diferentes sectores. Desde el año pasado empezamos a hacer los diagnósticos y eso lo compilamos en un documento que se llama el BID Economics, que está disponible para el que lo quiera ver. De hecho, hay un código QR que se lo voy a dejar para que ustedes lo miren. Y por supuesto, ahí están los análisis que hemos hecho. Y hemos identificado 4 pilares sobre los cuales nosotros pensamos que a partir de diferentes metodologías de evaluación que hemos hecho, ya sea mirando análisis de brecha o cómo incidir en el crecimiento o cómo hacer para que este crecimiento medio-bajo no se vaya a caer, lo vamos a sostener. Y todos coincidimos y hemos decantado que necesitamos trabajar en 4 ejes. Uno de los ejes es el tema del capital humano, porque definitivamente encontramos que un país es tan rico definitivamente como las habilidades de su fuerza laboral. Pero llegar a ese punto se requiere trabajar desde la edad temprana, el desarrollo infantil, este programa Crecer, acompañar al chico, asegurarnos que terminan la secundaria y que tienen una forma de prepararse y entrar al mercado laboral. Y eso está acompañado muy cercano con todo lo que tiene que ver las intervenciones en el bienestar social. El otro componente que hemos estado analizando es todo cómo mover el crecimiento vía la inversión en infraestructura. Pero la inversión en infraestructura tiene que ser lo que nosotros llamamos una inversión productiva, en dónde llevar la inversión que pueda mover la inversión del sector privado. Sí. Que podamos atraer más inversiones y más desarrollos productivos que generen empleos de largo plazo, no empleos cortos. El otro tema es el tema institucional, por supuesto, donde estamos incluyendo la parte fiscal. Hemos estado analizando muchísimo la necesidad de que este gobierno avance en todo lo que es el mundo y el gobierno digital, la digitalización y cómo acercar y facilitar las gestiones del ciudadano. Cómo ayudar a eliminar tanta tramitología. Y el otro pilar que nosotros estamos mirando es cómo incrementar las oportunidades productivas. Esos 4 ejes los hemos analizado y esos son los que vamos a poner sobre la mesa en el diálogo que vamos a hacer con el gobierno en un espacio que se hará el 16 y el 17 de noviembre, sí, que nosotros llamamos, entre comillas, la encerrona del banco con el gobierno. Esa es la fecha estratégica donde se discutirá, lo planteo ya que lo he mencionado, 16, 17 de noviembre. De septiembre, 16, 17 de septiembre, fecha estratégica en la cual el Banco Interamericano se reúne con el gobierno y aparece un aspecto, y seguro las personas se la estarán consultando, preguntando, Carmiñez, hasta este momento el banco ha podido identificar algunas de las apuestas estratégicas del gobierno, algunas se han hecho públicas, evidentemente el presidente lo ha comunicado en sus redes sociales o sus funcionarios, pero identifica en algún momento ya una serie de proyectos que el banco ve interesantes que puedan apoyar o respaldar a nivel financiero o técnico. Sí, bueno, nosotros hemos identificado estos 4 pilares que le menciono y el gobierno ha identificado sus 3 grandes bloques donde, digamos, sustenta su plan, que es el tema del bienestar social, la reactivación económica y la seguridad. Y ahí, por supuesto, calzan mucho de los temas que nosotros estamos identificando. ¿Qué hemos identificado? Realmente intervención en el tema educativo. En las 2 puntas de la edad escolar, tanto en el desarrollo infantil temprano como en la segunda mitad de la media, es necesario intervenir. En el primero porque no se están haciendo intervenciones y ahí es donde empieza realmente a crecer y a formarse el chico, y en el otro porque hay una deserción
escolar muy grande. ¿Y eso qué implica? Eso realmente implica no estar atacando un tema que después se va a volver un tema de seguridad. Entonces ahí creo que tenemos posibilidades en el diálogo de intervenir y será un tema de ponernos de acuerdo, si estaremos muy interesados en apoyar el programa Crecer. Y todo este tema de la nueva escuela, que ya lo mencionaba ahora en la nota el comisionado de inversiones estratégicas. Compartimos que el tema de educación es un sector supremamente estratégico y ahí creo que tenemos las oportunidades de hacer un trabajo conjunto. ¿Qué elementos marca para el BID, Carmiña, que estas encerronas, estas reuniones ofrezcan buenos resultados? Es decir, lo planteo desde los criterios del BID, ¿qué marca que sea exitosa estas reuniones y se logre el cumplimiento de los puntos que se tienen ahí? Por ejemplo, pienso los montos máximos de los préstamos o bien un poco la capacidad de pago que tiene el país. Se negocian varios aspectos. ¿Cuáles son esos criterios que marcan estas reuniones? Mira, estas reuniones lo que marcan es dónde está y dónde nos ve el gobierno que somos útiles como banco y dónde nos quisieran tener, porque también existen otros cooperantes, y dónde nosotros como banco tenemos nuestra fortaleza y lo que tenemos que aportar en estas diferentes temáticas. Nos sentamos, pero previamente hay unos trabajos, unas mesas técnicas donde nos sentamos, dialogamos y a la final llegamos a acuerdos. Por supuesto que también establecemos unas bandas de cupos o de sobres al país para la estrategia. El anterior, como le mencionaba, estuvo variando en el escenario bajo alrededor de 650 millones, en el escenario alto de 1 billón. Y por supuesto tenemos que pensar en esta nueva etapa que vamos a ofrecer un sobre más alto para el país. Pero no solamente es la oferta que nosotros como ventanilla pública tenemos, sino que también tenemos que considerar lo que trabajamos con el sector privado a través de BidInvest. En el BidInvest es esta oferta para apoyar al sector privado, que pensamos que el sector privado tiene una gran relevancia para todo lo que va a ser esta nueva etapa, donde vemos que hay otro sentido de atracción de inversiones, de tranquilidad para la inversión. Y bueno, también además de educación, el tema de infraestructura, por supuesto, está puesto ahí en los temas viales, la conectividad, el tema digital también, el tema de la data censal. Este país lleva 12 años sin tener los censos, ni el censo de población, ni las encuestas socioeconómicas, ni la encuesta, el censo agropecuario, y pensamos que ahí también podemos hacer un trabajo y es un aporte muy importante porque realmente hacer planeación sin data dura es bien difícil, ¿no? Tengo que irme a la pausa, Carmiña, pero le consulto muy puntual, lo podemos ampliar en el siguiente segmento, ya que también mencionó lo de BidInvest, para ver cuáles son las prioridades que tiene el BID en el sector privado, pero uno de los puntos que puede ser estratégicos del lado del BID es que este nuevo gobierno no solo pida financiamiento o apoyo técnico y financiero, evidentemente a apoyo al presupuesto y sea más dedicado a inversión. Usted mencionó en la primera parte que se había apoyado más a temas presupuestarios que a temas de inversión. ¿Ahora puede cambiar un poco la relación? Bueno, si nosotros estamos viendo que definitivamente uno de los elementos para dinamizar el crecimiento es apostarle a hacer inversión estratégica, por supuesto que ahí es donde nosotros estamos muy interesados en esta nueva etapa de apoyar las apuestas del gobierno, ¿no? Existen programas interesantísimos como este tema del potenciar el turismo en la franja con su iniciativa del Sur City. De hecho, tenemos ya una operación y hemos visto realmente cómo es un potencial que tenemos que seguir apoyando, ¿no? Por supuesto, otros proyectos, nuevamente decirles que para nosotros el tema de la compañía, el tema digital es muy importante, seguir hablando de la identidad digital, de todo lo que tiene que ver con la ficha médica electrónica, todo lo que es la facturación electrónica, todo ese tema que estamos hablando de la cuarta revolución, no nos podemos quedar en esta nueva estrategia sin realmente trabajarlo con mucha profundidad, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar seguimos ampliando más elementos de la agenda del BID en el país y cuáles son las proyecciones de trabajo con el gobierno, pero también con la Asamblea Legislativa. Regresamos.
Seguimos platicando en la noche de este viernes 16 de agosto del año 2019 en 8 en punto. Hablamos un poco de la agenda y de las estrategias país del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos acompaña Carmiña Moreno, quien es su representante en el país de dicha institución. Hay un asunto aquí interesante también para la plática y escucharle su apreciación sobre esto, Carmiña. Es un reto para el nuevo gobierno, es cómo configura un presupuesto en función de resultados, programas y resultados concretos. Y hace unos días estuvo con nosotros el economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Mauricio Chusí, y nos brindó sus apreciaciones sobre cómo esta estrategia de programas o políticas públicas de sus presupuestos sustentadas en proyectos concretos debe ser la manera en la cual debe trabajar el nuevo gobierno. Escuchemos. Lo ideal es que dejemos de tener un presupuesto por unidades ejecutorias, es decir, tenemos un presupuesto del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, pero no tenemos un presupuesto basado en programas y en resultados. Por ejemplo, el Ministerio de Educación pudiera hacer un programa de educación infantil, es decir, mire, queremos cubrir el 100% de los niños en edad para ir al preescolar y entonces medirlo contra los resultados. O sea, este era el programa, es tener el 100% de niños en edad preescolar y logramos tener 98%. Entonces, uno puede ver resultados y cuánto nos costó llevar a cada uno de esos niños. En este momento, ese tipo de evaluaciones se hacen en muy pocas instituciones del Estado. Muy bien, teníamos entonces las declaraciones de Mauricio Chusí. Carmiña, ¿qué tan estratégico es para el BID que el nuevo gobierno desarrolle su formulación presupuestaria? A propósito, que está en esta temporada presupuesto 2020, pero en adelante en función de programas y de resultados. Totalmente de acuerdo con las declaraciones que nos comparte Mauricio, porque definitivamente es la forma verdaderamente de presupuestar, pero sobre todo de medir la calidad del gasto. Y la única forma es ver las atribuciones, ¿sí? Y ver los resultados que se tienen, con lo cual el gobierno ha venido avanzando seriamente en la forma de presupuestar y ya la política de todas maneras presupuestal da línea que para el año entrante se van a iniciar unos proyectos o unas unidades donde ya no se presupuestará por unidad de gestión o área de gestión, sino con enfoque de resultados. Eso nos parece que es la forma. Tenemos que hacer cambiar de chip en muchas de nuestras instituciones, pero también yo creo que tenemos que ver cómo se implementa una unidad de control de gasto en el Ministerio de Hacienda. Ya hemos venido avanzando con el ministro y para ayudarles a montar dentro de la Dirección de Presupuesto una unidad de calidad de gasto que efectivamente estará enfocada para ver, ¿sí?, cuáles son los resultados y las atribuciones de las inversiones frente a los resultados que se presentan. De verdad que excelente que el gobierno vaya avanzando en esa línea. Ahora, otro aspecto que aparece acá y quiero consultarles desde la perspectiva del BID, ¿hay medidas de carácter como más financiero o macroeconómico, Carmiña, que el país debe de hacer para obtener más respaldo, más apoyo del BID? Porque uno de sus temas es sus indicadores macroeconómicos particularmente, pero también cómo ve su situación financiera y su deuda pública que usted mencionaba. ¿Hay aspectos que debe de hacer este gobierno o medidas sobre esta línea para que eso le permita un mayor financiamiento del Banco Interamericano y desarrollar otra cartera de proyectos? Bueno, tenemos que considerar cuál es la relación del porcentaje del PIB y el endeudamiento. Por eso creo que insistir nuevamente en que tenemos que crecer. Si crecemos esa presión sobre el porcentaje de endeudamiento, porcentaje del PIB de un poco más del 70%, que estamos en un límite, ya eso nos libera y nos daría espacios para lograr apalancarnos mucho más e invertir mucho más en el tema de infraestructura nuevamente, porque no debemos olvidar que la región invierte entre el 20 y el 22% del PIB y El Salvador invierte el 16%, estamos por debajo. Pero y el sector público solamente invierte el 3%, y eso que venía un poco más rezagado, el año pasado se cerró al 3%, eso sigue siendo muy bajo. Si queremos salir de esta trampa y asegurarnos de no estar en este nivel de vulnerabilidad, a que los que han logrado salir de pobreza suban y no estén expuestos a un shock, tenemos que asegurar que vamos a crecer. Y en eso, digamos, ¿qué estamos nosotros observando? Por supuesto, que haya ese equilibrio entre lo que son el ingreso, pero también el gasto. La eficiencia del gasto público es un requisito imperativo. Alabamos mucho todo el trabajo que se está haciendo para
la nueva reforma de la ley de compras públicas que en este momento está en la Asamblea, que establece unos nuevos mecanismos, y también el Ministerio ha ido modernizando toda unidad. Eso también yo creo que nos va a ayudar a favorecer la eficiencia en la compra. Por supuesto nos queda el gran reto, que es el tema salarial y la masa que presiona un poco el gasto público, que es el tema personal, ¿no? ¿Implicaría desde esa perspectiva, Carmiña, que el gobierno tenga que hacer recortes o ajustes en su tema salarial actualmente de la condición que tiene de su burocracia para disminuir el tema de su presión que tiene a través del pago, de hacer eficiente su gasto? ¿Por ahí va un poco la idea? Yo creo que ya los parámetros los da la Ley de Responsabilidad Fiscal, y lo que nosotros recomendamos es, por supuesto, que se mantenga esa disciplina, que los techos y los parámetros que define la Ley de Responsabilidad Fiscal, y que definitivamente la eficiencia del gasto tampoco vaya, digamos, en detrimento de lo que pueden ser los programas sociales, y que vayan a incidir de todas maneras en el tema de la población o en contra de los proyectos sociales, ¿sí? Entonces, ese es un equilibrio que creo que es en este momento el gran reto que debe tener el gobierno y especialmente el ministro durante estos tiempos, para lograr presentar un presupuesto lo más equilibrado posible, ¿no? Hay un aspecto, imagínense, que entra también en esta discusión, Carmiña, es el rol de la Asamblea Legislativa en esto, porque, bueno, usted lo mencionaba, pasan varios de estos préstamos que el BID brinda, aparte de los estudios técnicos que se hacen, las indagaciones y evaluaciones, pasa por la etapa legislativa en dos momentos, un poco la aprobación y luego la ratificación. ¿Qué significa para el BID en este escenario y de este nuevo gobierno que va a tener que dialogar bastante con la Asamblea Legislativa para lograr sus respaldos de estas propuestas o de estos proyectos, en este caso de estos préstamos, para sus políticas? En esta constelación, en esta dinámica, ¿cómo entra el BID? Mire, nosotros hemos estado viendo que en los últimos tiempos ha habido una racionalidad en el diálogo, y se han apoyado iniciativas que a todas luces eran las que se requerían hacer, como todo el tema de la aprobación del presupuesto pasado, que tenía la autorización del endeudamiento para asegurarnos que pudieran pagarse en estos bonos. Hemos estado viendo que hay una dinámica, y yo creo que si tenemos una visión de país y que El Salvador aproveche en este momento la situación de coyuntura tan importante en la región, yo creo que esa es una apuesta donde todos tenemos que ir con el mismo foco. Y si son proyectos que van a ir a ayudar a todos estos temas que estamos conversando, uno diría que esa es una apuesta de país, y a buena hora que hayan los votos necesarios. Tengo que hacer la pausa. Al regresar hablemos un poco de no solamente la relevancia que se debe hacer a la inversión privada, también me gustaría incorporar algunos elementos del informe reciente que presentó el BID, que tiene que ver sobre impulso al crecimiento y por dónde pasan estas líneas de trabajo a nivel de país y todos los actores políticos económicos involucrados. Regresamos en minutos. Último bloque de la entrevista que tenemos esta noche con Carmiña Moreno, representante del BID en El Salvador. Vamos a hablar un poco del tema de la inversión, y para eso quiero pedir a producción nos puede poner en pantalla algunos extractos, algunas imágenes específicamente del informe que recientemente ha presentado el BID, titulado Impulso del Crecimiento. Ahí aparece en pantalla. BID Economics, El Salvador, impulsando el crecimiento y haciéndolo sostenible. También aparece un tema, el gran reto. El Salvador ha mostrado un crecimiento bajo durante décadas comparado con la región. Carmiña, esos son algunos de los elementos, y ahí menciona un poco las estrategias o las 4 áreas que usted mencionaba en uno de los segmentos: de capital humano, potenciar la infraestructura, fortalecer las instituciones, y también menciona otros componentes que son relevantes para esta discusión particularmente, ¿no? Y hay un asunto que quiero plantearle, porque mencionan en la introducción de este informe que se debe de promover más la inversión privada, que es uno de los componentes claves. Entonces, ¿cómo se logra el mayor compromiso del sector privado y que desarrolle una inversión más productiva en este país? Sí, bueno, inicialmente considerar que la inversión extranjera directa es una inversión baja. Estamos en el 5º lugar de la región, son alrededor de 800 millones. Esto representa el 3.2% del PIB. Y esto, para que creciéramos, debería superar más de 1 billón.
O sea que necesitamos seguir trabajando para generar las condiciones para que esta inversión extranjera se dé, pero que también se dinamice la inversión privada local. En eso hablábamos de cómo habilitar, qué debe habilitar el gobierno, ¿no? Además, por supuesto, de una infraestructura que atraiga inversión, también ver el tema de la tramitología, el ambiente de negocios, que ya de alguna manera se ha mencionado, de inversiones que están ahí atrapadas por algunos trámites, y yo creo que el gobierno los ha identificado y a buena hora que se manejen. Si todo eso se diera, eso sería realmente dinamizante. También yo creo que es importante asegurarnos todo este tema de un financiamiento oportuno para la inversión, y un financiamiento que yo creo que debemos mencionar es toda la tarea de la inclusión financiera, el trabajo que está haciendo la banca y también la banca de desarrollo, el instrumento que tiene en Bandesal, de cómo realmente llegar a hacer mucho más amplia esta inclusión y a otros sectores que yo creo que necesitamos potenciar. Y nosotros aquí en el banco tenemos de todas maneras Avida Invest. De hecho, ya en el periodo de la estrategia que estamos terminando, logramos aprobar 35 operaciones por $184 millones en temas de infraestructura, el tema solar, el cambio de la matriz energética. Está llamado el sector privado a hacerlo. Estamos apoyando a la Energía del Pacífico para el proyecto de Acajutla, de gas. Ahí estamos cofinanciando también con otros financiadores, y esos son los temas que creo que nosotros necesitamos seguir apostándole, apoyar al sector privado en la inversión. Necesitamos usar también los instrumentos que también se tienen, como los bonos temáticos. Tenemos que apalancarnos de otra manera, los bonos verdes, los bonos digitales. Por ejemplo, acabamos de sacar en Panamá el bono de género. Qué lindo sería poder hacer algo similar acá. O sea que los instrumentos están, creo que el ambiente está, y estamos en toda la disposición para también ser un poco innovadores en los esquemas de financiamiento, los temas de garantías, cómo apoyar al sector privado también con garantías que incluso al mismo gobierno, para que sus apalancamientos sean más favorables y utilicen los grados de inversión que tenemos nosotros como financiadores. Y en eso, todo este gran programa de proyectos estratégicos, creo que estaríamos llamados a hacer un análisis de cómo trabajar muy bien las fuentes de financiamiento, las APPs. Bueno, hay tanto tema para conversarse en esta temática, ¿no? Y bueno, ha mencionado varios aspectos relevantes y quiero enlazarlos en función de esta idea que quiero plantearle, Carmiña. Menciona el informe que el reto principal es generar mayor crecimiento, pero también eso implica motivar la inversión privada y la inversión productiva. ¿Cómo se logran promover o desarrollar proyectos de estas características, pero que su consecuencia o su resultado sea la disminución de la desigualdad o la disminución de la pobreza, que son situaciones que afectan a nuestro país? Y hay un mapa de pobreza y está identificado en zonas, hay una actualización también de la pobreza multidimensional y demás aspectos, pero ¿cómo se logra a través de las apuestas financieras del banco y de los proyectos estratégicos que los impactos sean para disminuir la desigualdad que existe también en el país? También es parte de la gente, también la lucha contra la pobreza. Total, sí. Por eso, digamos, de alguna manera siempre estamos diciendo, bueno, el Banco Central de Reserva hizo un análisis de sectores productivos. Entonces deberíamos enfocarnos, bueno, cuáles son los sectores productivos y dónde pudiéramos tener una ventaja competitiva, y pudiéramos ver cómo este tema de la integración de la región. El Salvador ofrece unas oportunidades excepcionales. Entonces, esas inversiones que pudieran irse para otros países deberían quedar acá. ¿Dónde pudiéramos aprovechar todo este tema de poder ser El Salvador un hub tecnológico, como ya se está mirando, ¿no? Y poder servir a la región, poder hacer un poco más no tanto como inversión para exportación vía maquila, sino realmente de mayor valor agregado, que genere mucha más riqueza y, digamos, empleo más continuos y de pronto de mayor ingreso, que hagan que se salga de esta trampa de nivel de ingreso medio. Entonces tenemos que identificar esos sectores. Estamos en este momento trabajando con la Secretaría de Comercio e Inversiones una política de inversiones y de comercio, justamente para identificar cuáles son esas potencialidades y qué hacer para motivar esa inversión. Y ahí detrás tiene que ir apuntándose la inversión habilitante que estamos hablando.
Entonces, toda esta franja, toda esta conexión de los 3 puertos, ver qué se puede hacer alrededor de ellos, el tema de los astilleros, apuntalar mucho más el tema pesquero, cómo desarrollar la zona oriental para que efectivamente El Salvador sea la mirada de Centroamérica con otros ojos. Yo creo que tenemos muchas, digamos, como espacios de trabajo y que nosotros lo vemos de una forma muy positiva. Bueno, uno de los escenarios claves es obviamente el Ejecutivo con las secretarías y comisionados que ustedes ya están estableciendo vínculos, reuniones y que luego, pues, como nos mencionó, vendrá la encerrona y ahí se va a definir la estrategia país para los próximos 5 años. Pero otro de los escenarios que suele ser demandado el BID, que suele llegar el BID, me refiero a la Asamblea Legislativa, Carmiña. Y aquí hay un punto de esta experiencia que se ha dado en los 3 años que usted lleva de su trabajo en el país como representante del BID. ¿Cómo se lleva este tema de las posibilidades de modificación, renegociación de distribución de fondos o de préstamos que el BID da cuando se discute en la Asamblea Legislativa, sobre todo cuando se aprueba, pero luego va a la etapa de ratificación? O sea, ¿cómo se lleva este tema de búsqueda de renegociación o modificación de rubros particularmente? Pienso el famoso préstamo de los 170 millones sobre el tema de salud y el tema de los ecos. ¿Cómo se lleva estos escenarios, sobre todo en la Asamblea Legislativa? Mira, yo pude vivir de cerca, junto con el Ministerio de Hacienda, el trabajo y, por supuesto, tenemos representación territorial y cada, digamos, representante quisiera verse reflejado. No, eso sí, lo que no podemos nosotros cambiar son los objetivos y el planteamiento central de la intervención ni la lógica del proyecto. Entonces, esos temas realmente no son negociables, porque además han sido aprobados por el directorio. Pero sí, digamos, hubo necesidad de hacer, porque además el proyecto llevaba 2 años y medio de haberse aprobado y las condiciones cambiaron. Entonces, en el entretanto no se podía esperar que si se iba a hacer una dotación en un hospital, pues esperaran este préstamo para hacerle inversión. Entonces, hubo algunas inversiones que ya se habían hecho y ahí se abrieron espacios para incluir algunas necesidades que surgieron después. Entonces, a la final logramos verdaderamente un proyecto muy acertado donde nosotros estamos haciendo intervenciones en los 3 niveles, pero sobre todo un componente importantísimo que es ayudar a la mejora de la gestión de salud. Antes de cerrar el programa, vamos a pedir a producción nos puede poner en pantalla algunos de los comentarios o preguntas que han surgido en el transcurso de esta plática que hemos sostenido con Carmiña Moreno, representante del BID. Bueno, aquí aparece uno opinando en El Salvador, ¿por qué el BID aprobó el préstamo para implementar CITRAMS? Si a todas luces era inconstitucional. Gracias. Ese es uno de los comentarios. Julio César Ardón menciona, ¿cuál es la garantía para facilitar los préstamos a nuestro país? Porque Grecia tiene problemas económicos para pagar sus préstamos, por ejemplo. Ese es otro de los comentarios. Mario Rosales, se deberían de revisar a los evaluadores porque no haber impedido que el gobierno mandara el Consejo Nacional de Calidad a Ilopango ha sido lo peor que han dejado de hacer con dinero, como es un préstamo. Es importante esto. Esos son algunos de los comentarios. ¿Tenemos otros comentarios o estos son los únicos que tenemos? Esos son los 3 comentarios que tenemos. Entonces, para tener una reacción de estas preguntas o comentarios que nos han ofrecido nuestros amigos sobre los temas y el trabajo del BID que desarrolla en el país. Bueno, en relación con el tema de CITRAMS, realmente nosotros hicimos un acompañamiento en todo lo que era la infraestructura y todo lo que era el montaje de lo que era la institucionalidad. Era, digamos, una institucionalidad que ya se había definido. Y en ese momento no se habían entregado en concesión las rutas y bueno, no se preveía que fuera declarado inconstitucional. De hecho, la declaración de inconstitucionalidad en firme quedó este año, ¿sí? En realidad son temas que surgieron y bueno, estamos acompañando para lograr una salida, como le mencioné. ¿Cómo garantizar y cómo entregar recursos en un país? Bueno, la situación efectivamente es el 70% del endeudamiento, incluyendo el tema de pensiones, pero nosotros hemos estado viendo el tema de la consolidación fiscal y en los últimos años uno ve una tendencia donde el nivel de endeudamiento ha bajado. Y también, de alguna manera, estos espacios que se han ganado con los bonos, donde han sido mejores tasas,
Y por otro lado, nuestros endeudamientos son endeudamientos a 25 años con 5 años de gracia. Y si uno ve el perfil de la deuda y el marco fiscal de mediano y largo plazo, digamos, el país tiene unas condiciones en el corto plazo de tema de endeudamiento, pero en el largo plazo es un país que en la región es un país privilegiado por el tema de su perfil de deuda, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros siempre estar apoyando. Lo complicado sería el endeudamiento de muy corto plazo, ¿no? A tasas que no son tan beneficiosas como las que ofrecemos la banca multilateral. Sobre todo cuando pasa el tema de los letes también, que es endeudamiento a corto plazo y las tasas de interés son altas, les tienen que pagar y por eso los gobiernos entran en estas dinámicas de endeudamiento a espacios muy reducidos. Quiero darle las gracias, Carmiña, por haberme acompañado. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo en el transcurso del tiempo y si gusta, después de esta reunión de esta encerrona en septiembre, el espacio está aquí para que platiquemos y nos comente cuáles fueron los acuerdos principales a los que se llegó con el nuevo gobierno en materia de su cartera de proyectos. Nos encantará y siempre será un gusto compartir con los teleaudientes y los televidentes también el trabajo que nosotros hacemos, porque pensamos que como banca de desarrollo tenemos una responsabilidad. Y también nos decían los diputados cuando íbamos a la asamblea, ¿no? Necesitamos que nos cuenten cómo van avanzando los proyectos y nosotros encantados de hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias a usted, Carmiña. Buenas noches y a ustedes también, amigos. Buenas noches y será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.